Capítulo 24. La verdad puede hacerle libre de veras. Hasta aquí hemos tratado el ciclo gratificante. Usted estará de acuerdo en que las recompensas en el cielo serán incomparables. Aquel primer momento celestial, ese está más allá de lo descriptible. Y tomar conciencia de que ese durará toda la eternidad va más allá de más allá. Y usted entiende que su matrimonio no tiene que ver primordialmente con usted mismo y su cónyuge, sino con su relación con Jesucristo. El matrimonio es un test de si usted ama y respeta incondicionalmente a su cónyuge, como usted obedece, honra y agrada al Señor. En primer lugar, usted no practica el amor y el respeto para complacer sus propias necesidades, por importantes que éstas sean. Su primer objetivo es obedecer y complacer a Cristo. Cuando usted intenta esto, con frecuencia, aunque no siempre, sus propias necesidades son satisfechas, lo cual desencadena preciosas consecuencias y bendiciones. Pero su meta principal debe ser obedecer y complacer al Señor. Subtítulo número 1. El cielo puede esperar, pero ¿y mientras tanto? Aún hay más para aprovechar en el ciclo gratificante. Existen recompensas que le ayudarán a hacer frente al aquí y ahora. El cielo esperará. El tiempo de Dios controla aquello, pero usted siempre podrá utilizar un poco de ayuda para entender y vivir con su no tan perfecto cónyuge. Podría escribir un libro con las cartas de parejas que están intentando poner en práctica la conexión del amor y el respeto, pero que atraviesan ciertas complicaciones. Hay muchas parejas que entienden cómo detener el ciclo alienante, pero permanecen en una especie de limbo, sin entender del todo el ciclo energizante. Y otras parejas parecen que apenas pueden evitar que el ciclo alienante vuelva a arrancar a toda velocidad. Una pareja oyó nuestros cassettes sobre amor y respeto, y el esposo nos escribió admitiendo que él sabía que no estaba amando a su esposa en la forma en que Dios se lo pedía. Su esposa también tenía problemas. Él nos decía: usted puso su dedo, o el dedo de Dios justo en la llaga. Comencé a tomar nota de cada ocasión en que mi esposa decía algo que me atravesaba hasta el centro de mi ser. No le conté a ella que estaba escribiendo una lista de estos incidentes y no planeo usarlos en su contra. Me sorprendí al ver cómo sentía que mi honor estaba siendo atacado diariamente. No quiero juzgar a mi esposa, pero el respeto es ciertamente un asunto importante. La respuesta masculina de silencio y retirada es muy real. Por favor, ore por mí mientras trato de amar a mi esposa incondicionalmente, más allá de sus palabras o acciones. En algunas ocasiones puede parecer que la conexión de amor y respeto falla, como le ocurrió a esta esposa, cuyo marido monitoreaba su medidor de respeto, por decirlo de alguna manera, para ver cuán bien se estaba portando. Ahora, cada vez que él siente que algo le duele, como puñetazos de faltas de respeto, aunque no sea así en realidad, recuerda nuestro pasado y se enfurece. No había visto tal rabia en mucho tiempo. De hecho, lamento haberle contado lo que he aprendido de usted, ya que lo usa en mi contra cada vez que ocurre algo así. Puedo soportar las críticas, siento que las merezco, pero esta furia es hiriente y me hace querer huir y esconderme. Puedo entender los sentimientos de esta mujer. Crecí en un entorno similar al que ella describe. Mi padre se enfurecía con mi madre. Para compensar sus fuertes sentimientos de culpa, se ofendía por cosas que mi mamá inconscientemente o inocentemente hacía y explotaba. Pero ella jamás se vio a sí misma como una víctima. Ni una sola vez en aquellos años oí a mi mamá hablar mal de mi papá. Cuando yo me quejaba de él, ella respondía: tu papá perdió a su padre cuando tenía solo 3 meses de edad, así que él no sabe cómo ser un papá.
Mi madre podría haber optado por difamar a mi papá, para levantar su moral y ganar mi corazón, pero eligió no hacer tal cosa. Años después entendí por qué. Los padres de mi mamá habían sufrido terriblemente. Varios de sus hermanos habían fallecido y su padre estuvo limitado a una silla de ruedas toda su vida. Hubiera sido fácil para ella ponerse en el rol de víctima, pero se dio cuenta que eso no la llevaría a ningún lado. Mi madre escogió en cambio mantenerse positiva. Ella aprendió que si descubría alternativas creativas al conflicto, nunca, ni por un momento, se encontraría desesperada o indefensa, y jamás lo estuvo. Al fin, mamá fue el instrumento para que papá llegara a Cristo. Subtítulo número 1. A veces el problema soy yo mismo. Mi corazón se conmueve por esposos y esposas que continúan luchando con la ira o la crítica mordaz de sus cónyuges. Aunque puedo simpatizar, sé que mi simpatía no es lo que ellos realmente necesitan. Lo que sí necesitan es saber que el ciclo gratificante será la forma en que puedan encontrar libertad interior y madurez espiritual. Lo que estoy por reproducir puede sonarles muy duro o incluso un juicio de valor muy áspero, pero presten atención. Estoy tratando de ayudarles, no simplemente de tomarles de la mano. La respuesta se encuentra en la palabra incondicional. La llave para permanecer en el ciclo gratificante es el amor y el respeto incondicional. En primer lugar, usted debe llegar al punto en que pueda decir, mi respuesta a mi cónyuge es mi propia responsabilidad. En mi matrimonio, Sara no es la causa de que yo sea como soy. Antes bien, ella pone de manifiesto mi manera de ser. Cuando mis reacciones muestran falta de amor, revelan que aún tengo asuntos que tratar. Todavía hay falta de amor en mi carácter, en mi alma, y debo reconocerlo. Puede ser que 70% de la culpa sea de ella y 30% mía, o puede que no sea así, pero ¿y qué ocurre con mi 30%? No ponga en práctica este juego de porcentajes con su cónyuge. Es una forma fácil de salirse con la suya, y una vez que lo logra, no puede madurar espiritualmente. De hecho, lo más común es que luego se sienta como una víctima. Usted asume la posición de víctima y quiere ser rescatado, quiere el paraíso en la tierra. Comienza a sentirse mal con su cónyuge y otras personas porque no han sanado sus dolores o no lo han reconfortado. Deshágase de esa postura de víctima. Dese cuenta de que la única sanidad y consuelo real que usted podrá experimentar será por buscar a Dios y confiarle a Él su situación. No importa cuán dolorosa sea. Hacer otra cosa sería caer en pecado. Resulta difícil aceptar esto porque en su opinión es contra usted que está pecando la mayor parte del tiempo. Sin embargo, usted debe asimilar este principio. No importa cuán deprimente o irritante pueda ser mi cónyuge, mi respuesta es responsabilidad mía. He aquí la carta de un esposo que está logrando procesos a medida que pone en práctica el ciclo gratificante. Yo también me doy cuenta de que suelo interpretar incorrectamente sus reacciones y acciones. No me ofendo cuando ella no responde en la forma en que yo creo que debería hacerlo. Ya puedo traducir sus respuestas de mejor manera. Estamos discutiendo mucho menos. Nos sentíamos miserables antes de su conferencia. A medida que le muestro más amor, mi esposa se torna más amigable conmigo. Ella aún no ha reconocido su responsabilidad en el ciclo alienante en el que siempre solíamos acabar. Mi oración es que en algún momento lo llegue a entender. Ella parece detenerse en cómo se siente. Estoy tratando de ayudarla a que conozca mi corazón, pero esta forma de pensar mediante la cual el hombre es el principal culpable de los conflictos resulta difícil de superar.
Subtítulo número 3. Lo que esté adentro saldrá a la luz. Piense en un grano de arena. Si penetra en el ojo humano, causará irritación y luego infección. Y, sin los cuidados necesarios, podría causar incluso la pérdida de la visión. Pero ponga ese mismo grano de arena en una ostra. Causará irritación, luego secreción y por fin la ostra formará una perla. ¿Fue la arena la causa principal de tales resultados en el ojo? ¿Fue la arena la causa principal de los resultados operados en la ostra? No. De haberlo sido, los dos resultados hubieran sido lo mismo. La arena fue el agente que puso de manifiesto las propiedades internas del ojo y de la ostra. En nuestra realidad, cuando la vida de su cónyuge le causa irritación, usted puede dejar que se desarrolle una infección o permitir que se transforme en una perla. Otro ejemplo es el sol que brilla sobre la mantequilla y la arcilla. Derrite la mantequilla, pero endurece la arcilla. El calor del sol pone de manifiesto las propiedades internas de la mantequilla y de la arcilla. Su cónyuge es exasperante o peor, eso es un hecho. No hace falta que sigamos haciendo hincapié en esto. Su cónyuge lo presiona, tiene expectativas respecto a usted. Su cónyuge lo enoja. En estas situaciones de presión, usted enfrenta dos alternativas: reaccionar de manera agradable a Dios o en forma pecaminosa. Es muy fácil simplemente culpar a su cónyuge. Después de todo, de él es la culpa de todo lo que le esté ocurriendo a usted, ¿cierto? Pero si usted toma el camino de la culpa, le dará rienda suelta a la víctima y se perderá las recompensas de Dios. Cuando existe esa presión y el calor se enciende, usted debe recordarse a sí mismo: soy una persona madura con libertad interior para tomar mis propias decisiones. Sé que mi respuesta es verdaderamente mi propia respuesta y responsabilidad. Poner esto por obra no es fácil. Un esposo nos compartió que hay muchas ocasiones en que se siente como un felpudo. Sin embargo, él dice: resulta alentador saber que Jesús está pegado en mi respuesta a mi esposa y se encuentra listo y dispuesto a recompensarme por cada acción santa. En otras palabras, soy responsable de mi respuesta. El saber esto hace que me sea más sencillo amarla a pesar de todo. Subtítulo número 4. La libertad interior desarrolla una mayor madurez. Obviamente, lo que hemos estado tratando requiere una mayor madurez espiritual. Usted podría decir: no he llegado allí aún, no soy tan fuerte, pero Jesús sí lo es, y Él puede ayudarle. En Juan capítulo 8, Jesús se encuentra en una acalorada discusión con escribas y fariseos, en la que trata de hacerles entender quién es Él y por qué deberían seguirlo. Algunas personas de aquella multitud parecen creerle. Luego Jesús les dice: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, allí hay una nota de protesta. Los judíos no lo entendían, no lo entienden. Después del todo, ellos son linaje de Abraham, y jamás han sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir Jesús cuando les habla de ser libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué relación tienen las palabras de Jesús con usted o con su matrimonio? Toda. Cuando Jesús dijo: seréis verdaderamente libres, no estaba hablando de libertad política. Él hablaba de libertad espiritual, interior, libertad del pecado. Aunque su cónyuge sea difícil, odioso o esté lleno de desprecio, Jesús puede ayudarle a ser digno y amoroso. No importa cuán difícil sea su cónyuge, usted no debe culparlo de sus reacciones negativas. De hacerlo, estará permitiendo que tales reacciones negativas controlen su ser interior. Usted se convertirá en una víctima desesperada e indefensa. Si cada vez que su cónyuge actúa con falta de amor o desprecio, todo lo que usted puede hacer es responder negativamente, estará destinado a la desdicha.
Pero, de acuerdo con Jesús, usted es libre si quiere serlo. Su cónyuge podrá afectarlo, pero no lo controla. Usted podrá experimentar desilusión, pero será su elección ser irrespetuoso o desamorado. Memorice este principio y viva de acuerdo con él. Puedo experimentar dolor, pero yo elijo si odio. Una esposa nos comenta que se propuso tomar el camino de la libertad interior, pero su esposo sigue mostrándole poco amor en muchas ocasiones. Ella escribe: pero si yo actúo de manera irrespetuosa hacia él, el Espíritu Santo me convence a mí de pedirle perdón. ¡Buah! Pero me siento tan bien después de hacerlo que vale la pena. Sé que no es con mi esposo con quien me estoy disculpando en realidad, sino con Jesús. Yo oro y anhelo que los ojos de mi esposo sean abiertos por el Espíritu Santo, pero le dejo esto a Dios ya que sé que Él es el único que puede cambiar su corazón. Subtítulo 6. Usted puede ser libre en cualquier circunstancia. El apóstol Pedro está hablando a cristianos que están bajo presión. Pueden elegir reaccionar de manera agradable a Dios o no. Pedro dice: eso es actuar como personas libres que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Aquí hay dos verdades para que usted pueda introducirse en el ciclo gratificante. En primer lugar, la frase actuar como personas libres, versículo 16, se refiere a la misma libertad interior de la que Jesús habla en Juan 8. Como Pedro lo muestra en el capítulo 3 de su carta, esa libertad interior debe vivirse tanto dentro del matrimonio como en el campo de la ciudadanía. En cualquier ámbito, usted puede experimentar libertad interior, independientemente de sus circunstancias. Recuerda al esposo en el capítulo 5 que fue arrestado por violencia doméstica. Mientras pasaba un par de noches en la cárcel, tuvo lo que llamamos una epifanía. Cuando se arrepintió y confesó, experimentó la inexplicable presencia del poder de Dios. Algo ocurrió en el interior de aquel esposo. A pesar de que estaba en prisión, él decía: soy más libre que nunca. Algunos llaman a esto un encuentro con el Dios viviente. No podemos darnos cuenta de cómo sucede, pero lo que sí sabemos es que algo ocurre en nuestros corazones. Como escribió Pablo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 7. En segundo lugar, vemos la evidencia de que somos libres interiormente cuando podemos honrar y amar a otros. Cuando Pedro escribió esta carta durante el primer siglo, estaba tratando de ayudar a creyentes que tenían toda clase de problemas, con el gobierno, con sus vecinos y entre ellos mismos. Estoy seguro de que ellos le decían a Pedro: mire, yo no puedo honrar a las personas que me ofenden. O no oye a una esposa diciéndole a Pedro: yo no puedo honrar a mi esposo porque él no me muestra amor. O incluso un esposo que le diría: yo no puedo amar a la irrespetuosa de mi esposa. Pedro le está diciendo que si usted en efecto es interiormente libre, puede realizar estas cosas, que de otra forma parecerían imposibles. Si no las hace, ese es su problema. Usted aún no es libre. También recibo muchas cartas de personas que están viviendo en libertad interior o al menos están comenzando a hacerlo. Una esposa nos compartió que se había enterado de que su esposo, con quien estaba casada, desde hacía 11 años le había sido infiel en numerosas ocasiones. Todo su mundo se derrumbó, así como su relación con Dios. ¿Cómo era posible que esta persona, a quien ella había amado tanto, la hiriera de esta forma? Él concertó un aconsejamiento, y durante 24 meses ella manifestó todo lo que tenía dentro de su corazón, así como también su rabia. La consejería transformó a su esposo en un varón de Dios liberado, amoroso y que caminaba en la verdad de Dios. Pero su esposa siguió estando enojada y llena de odio. Ella se daba cuenta de que eran ataduras, pero no podía superarlas. Había perdido el respeto que alguna vez le había tenido a su esposo y ya no podía volver a construirlo. Por casualidad fue a casa de una amiga y vio allí algunos de nuestros materiales.
Cuando leyó la palabra respeto, pensó, oh, aquí vamos de nuevo. Siempre definen la posición del hombre. No conocen a mi esposo, ni saben las cosas que hizo. Así que esto no se aplica a nosotros. Pero igualmente siguió leyendo. Y ahora le agradece al Señor por haberlo hecho. Ella dice, de repente mis ojos fueron abiertos y mi corazón fue libre. Yo no tenía que respetarlo por su comportamiento, sino por quién es él como hombre, hecho a semejanza de Dios. Nunca había oído eso antes. Otras esposas también han logrado vencer el desprecio al experimentar su libertad interior. He aquí otras dos cartas. Dios se está moviendo en mi corazón. Yo había tenido en mi corazón desprecio hacia mi esposo. Fue muy difícil admitirlo, pero poder hacerlo me liberó. Le he confesado esto a Dios y le he pedido a mi esposo que él también me perdone. Otra también escribió, me ayuda tanto el querer mostrarle respeto cuando me doy cuenta de que al hacerlo, en realidad estoy mostrando respeto y amor por Dios, en primer lugar. Y además estoy satisfaciendo las necesidades más profundas de mi esposo. El versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16 que usted nos compartió, realmente me ha motivado. Dado que soy libre en Cristo, puedo honrarlo, ya que es Él quien satisface mis necesidades de seguridad y amor. En ciertas ocasiones, usted debe comenzar muy desde el principio, con lo que parece insignificante. Las verdades específicas pueden hacerlo libre. Sí, su cónyuge puede ser áspero, poco amoroso o irrespetuoso la mayor parte del tiempo, pero el solo recordar que su pareja es en realidad una esposa de buena voluntad puede ponerlo en el camino del ciclo gratificante. Como un esposo nos escribió, era liberador meditar sobre el hecho de que ella era bien intencionada y tenía un buen corazón hacia mí. Subtítulo número 7. La libertad interior lo recompensa con un legado. El ciclo gratificante le ofrece aún más, ya que los esposos maduros no pasan desapercibidos para sus hijos. A medida que usted conoce esta verdad y busca actuar consecuentemente con ella, con amor y respeto incondicional, sea consciente de que está dejando un legado. ¿Cómo se sienten sus hijos en cuanto a usted? Cuando usted ya no esté, ¿quiere que sus hijos se sientan bien porque usted les ha dejado herencia? Algunos hijos se sienten tan entusiasmados porque sus padres les dejarían una herencia que casi no pueden esperar a que se mueran. ¿Qué hicieron esos padres para que sus hijos piensen de tal modo? Los padres quieren que sus hijos los amen y los respeten, pero si no muestran amor y respeto entre ellos mismos, ¿qué clase de legado estarán dejando? Un esposo provee un buen ejemplo para sus hijos cuando ama incondicionalmente a su esposa. Les muestra a sus hijos cómo debería actuar una persona que cree en Jesucristo y que tiene libertad interior. ¿Qué dirán los hijos de un hombre así en su funeral? En mi opinión, ellos dirán, qué gran hombre era mi padre. No lo supe apreciar cuando era joven, pero ahora que soy un adulto, con esposa e hijos propios, me doy cuenta de que él amó a mi madre, aun cuando ella tenía problemas, y no era demasiado agradable estar en su presencia. Espero poder llegar a ser tan buen hombre como mi padre. Los mismos principios se aplican a la esposa. ¿Qué quiere que digan sus hijos en su funeral? Si a lo largo de sus vidas ellos vieron que usted mostraba respeto a su esposo, dirán, mamá sí que era buena. No siempre era fácil convivir con papá, pero ella igual lo respetaba, porque sabía que no tenía que ver con papá. Lo hacía por amor y reverencia a Cristo. Y aun cuando yo trataba de tomar ventaja con ella y era rebelde, ella siempre me perdonaba y me mostraba su amor. No hay nadie como mamá. El apóstol Juan escribió sobre el gran gozo que sobreviene cuando los hijos caminan en la verdad. Andar en la verdad significa ordenar su vida de acuerdo con la palabra de Dios. Si queremos que nuestros hijos anden en la verdad, debemos vivir esa misma verdad ante ellos. Cada día usted se encuentra al borde de algo. Debe enfrentar alguna clase de encrucijada. Hoy puede ser el día en que ocurra algo que haga la diferencia, y cuando eso suceda usted querrá ser preparado. Usted querrá estar maduro y tener libertad interior.
Cuando sus hijos lo vean vivir según las palabras de Cristo, la verdad los hará libres, usted los colocará en un camino en el que ellos también podrán seguir a Jesús. ¿Acaso puede un padre experimentar un gozo mayor que ese? Pero, ¿y qué ocurre si usted ya ha echado todo a perder? Tal vez sus hijos ya son adolescentes y usted recién está descubriendo la conexión del amor y el respeto, y recién se está dando cuenta de lo que implica el ciclo gratificante. Usted está pensando en los errores que ya cometió, aquellas ocasiones en las que no ha sido un buen ejemplo y las numerosas escenas en las que usted no mostró amor o respeto por su cónyuge. No desespere, Dios tiene una manera única de eliminar los errores del pasado. Donde ha habido pecado, su gracia abunda. Él elimina sus errores y deposita gracia en su lugar. Una esposa nos escribió: mi esposo y yo estábamos discutiendo, y él me dijo que sentía que yo no lo respetaba. Tenía razón y era obvio, porque tenemos dos hijas, una de 6 años y medio y otra de 3, y ellas tampoco lo respetan. Eso me da la pauta que yo tampoco lo estaba respetando. Así que compré su libro y he estado mostrándole respeto de varias maneras. Durante el tiempo en que he puesto en práctica algunas de sus ideas, la relación de él con las niñas se ha desarrollado y es ahora más amorosa, al igual que su relación conmigo. Él sabe que estoy tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible. Él se ha tomado la molestia de hacer cosas extras para mí y me ha concedido algún tiempo libre para mí. En los días que trabajo, se ha llevado a las niñas de compras. Estoy muy entusiasmada al ver Primera de Pedro capítulo 3 versículo del 1 al 2 operando en mi matrimonio. Otra esposa habla de cómo observó a sus propios padres infelizmente casados durante 38 años. Su madre obtuvo parte de nuestros materiales y comenzó a aplicar algunas de sus ideas. Ella siempre había entendido lo que Dios quería, pero no sabía cómo lograrlo. Su hija fue profundamente impactada al ver cómo la madre ponía en práctica cambios significativos en su actitud y en su matrimonio. Esta hija, que ya lleva 15 años de casada, explica: yo no había logrado llevarme bien con mi esposo. Ambos tenemos personalidades muy diferentes, pues he visto tal cambio, no en la relación de mis padres, sino más bien en la actitud de mi madre hacia mi padre, que he estado llamando para pedir muchos consejos últimamente. Siempre he sabido que hacer la voluntad de Dios es lo que me traerá gozo. En última instancia, estoy muy agradecida por lo que Él ya ha hecho en mi madre y por la paz que ha traído a su vida. Otra mujer con un hijo de 21 años y una hija de 11 quiere dar a conocer el mensaje del amor y el respeto porque, como escribe, ha enseñado a mis hijos a ser irrespetuosos con su padre, pero ahora quiero remediarlo, mostrando respeto sin importar lo que suceda. He pedido perdón por mis pecados a Dios, a mi esposo y a mis hijos. Subtítulo número 8. La recompensa de ganar a su esposo a la manera de Dios. Ya hemos estudiado Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 2 y sabemos la importancia que tiene para poder entender la conexión del amor y el respeto. Pedro escribe: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí Pedro claramente nos dice que aquel marido que no sea amoroso, que sea rebelde, aun el incrédulo, puede ser ganado por el comportamiento respetuoso de su esposa. Al principio del ciclo gratificante de respetar al esposo incondicionalmente por obediencia al Señor, puede ganarlo para él. Esto es poder, y este mismo poder está disponible para los maridos. El amor incondicional hacia su mujer son concesiones, con el solo propósito de servir y obedecer a Dios puede ganarla. Un buen ejemplo de esto es el profeta Oseas, quien se casó con Gomer. Ella era una mujer adúltera, y Oseas estuvo separado de ella por algún tiempo. Luego Dios le dijo: ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Oseas capítulo 3 versículo 1. Eso sí que es amor incondicional. Oseas hasta tuvo que ganar nuevamente a Gomer para devolverle su condición de esposa. Un Oseas moderno nos escribió y nos contó que le habíamos enseñado muchas cosas que él antes no veía. Él había perdido toda esperanza en lograr algún cambio
en su difícil matrimonio y había rogado a Dios, sin saber qué hacer, cómo hacerlo ni cómo amar a su mujer. Lo único que me decían en la iglesia es ama, 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 nos decía. Yo trataba, pero no podía lograrlo. Pero cuando asistió a una de nuestras conferencias, entendió por qué se sentía tan desilusionado y rechazado. Yo no lo podía poner en palabras, pero lo que quería era que ella me respetara y fuera mi amiga, nada de lo cual estaba sucediendo. Yo sabía que había fallado por no amarla. Gracias a Dios por el conocimiento que nos lleva al entendimiento y nos permite actuar amorosamente al servicio de Jesucristo. Mi esposa tiene muchas heridas por no haber sido amada por tanto tiempo, pero ahora encontramos una manera de salir adelante. Nos siguen llegando cartas de muchos esposos que están tratando de ganar a su cónyuge para Cristo. Recibimos una de cierta exitosa mujer de 34 años que se sentía atrapada entre la visión que tiene el mundo sobre el respeto al hombre y el plan de Dios, pero a medida que ella leía nuestros materiales no podía dejarlos de lado. Nos dice, fue como encontrar finalmente la libertad al aprender la verdad de una forma tan directa y llana. Es algo tan simple de entender. Otra mujer nos escribió para comentarnos que ella ya había intentado hacer algunos cambios que su esposo había sugerido, pero luego de escuchar nuestro CD, comencé a hacer otras cosas, dijo. Cambié mi actitud, cambié mi tono de voz, hasta mis expresiones faciales. Incluso cambié mi plegaria, que pasó de ser bendíceme y cámbialo a él, a bendícelo a él y cámbiame a mí. Gracias a mi nueva comprensión, ahora tengo una pasión por mi esposo que antes no sentía. Comencé a verlo de una forma diferente. Ya empezó a ver los frutos de estos cambios. El ciclo gratificante siempre revela lo que usted es por dentro. ¿Qué significa ser el maduro de la pareja? El concepto es más fácil de entender que de lograr. El siguiente testimonio, sin embargo, nos prueba que usted puede vivir y actuar con madurez. La mayoría de nosotros estamos plenamente conscientes del poder de las palabras, pero el poder de destrucción de una actitud irrespetuosa es igual de dañino. El Señor me ha dado realmente autocontrol y convicción en esta área. Creo que cuando tomamos conciencia que somos completos en Cristo y que nuestra identidad no está dada por nuestros esposos, se hace mucho más sencillo amar y respetar. Mi situación no es fácil en casa. Mi esposo ha estado huyendo del Señor hace años, pero ya no me siento tan desesperanzada y por lo tanto no necesito tener la última palabra, tener la razón, ganar las discusiones, preocuparme por cada decisión, etc. Al hacer honor a mi esposo, estoy escogiendo vivir la vida de Cristo y así soy bendecida. Aunque mi esposo nunca cambiara, sé que el Señor quiere que lo honre a él. Sé que algunas mujeres preferirían combatir esto, pero en verdad me siento una mejor cristiana al pasar por alto las ofensas. Esta esposa es una de las tantas que pudo citar que han adoptado el paso vital hacia la madurez, que tal vez usted pueda estar necesitando. A medida que lo hace, recuerde que usted estará siendo probado, ya que su matrimonio es una prueba de su devoción a Cristo. Algunas personas temen las pruebas de Dios, creen que Él podría ser malo o engañoso en alguna forma. Entonces usted debe entender algo crucial respecto a las pruebas de Dios. Él no lo prueba para mostrarle cuán tonto, poco sincero o pecador es usted. Él lo prueba para mostrarle que usted sí puede hacer determinada cosa y cuando usted lo logra, su libertad interior crece. No tema a la prueba de Dios. Apenas usted le deje saber que está dispuesto a dar ese paso, Él le permitirá entrar en disciplina de una nueva manera de pensar. Así que dé un paso al futuro en su manera de pensar. Trate de prever dónde y cuándo pueda ocurrir la primer prueba. ¿Qué podría hacer o decir su cónyuge que lo pruebe? Cuando esto ocurra, el Señor le hablará dulce y suavemente. Él lo ayudará y lo fortalecerá. Pero este es el momento para tomar la decisión de cambiar. Hágalo ahora y no vuelva a mirar atrás.